Buenas, queridos hermanos y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde tú te encuentres. Damos gloria al Señor por la oportunidad que nos da de seguir sirviéndole a través de los medios digitales, llevando la palabra del Señor a la vida de todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de este medio. Hoy es nuestro día 113. No se te olvide, dale like, me gusta. En este tiempo de aislamiento, de cuarentena que se va extendiendo día tras día, pásalo con Jesús. Es la mejor manera de hacerlo. Para nosotros hoy es de un gozo poder decirles a ustedes que la hermana Rosa Rodríguez, la negra que les mencioné ayer, negra no en sentido peyorativo, sino de mucho amor, ella misma dijo, oren por esta negra. Aparte de eso, que mi abuelo también era negro, era negrito, negrito. Así que no es problema racial, sino de afecto, de cariño. Rosa, bendiciones para ti, para tu familia. Gracias por tus buenos comentarios acerca del mensaje de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la crítica. ¿Ignorarla o le prestamos atención? Un proverbio persa dice lo siguiente: si alguien le dice a usted que es un caballo, ignórelo. Si dos personas le dicen a usted que es un caballo, preste atención. Pero si tres personas le dicen a usted que es un caballo, cómprese una silla de montar. La crítica. ¿Saben ustedes? Jesús, el eterno Hijo de Dios, recibió críticas. Él recibió críticas de los líderes religiosos. Las comunidades fariseas y los escribas religiosos criticaron a Jesús y a sus discípulos por no apegarse al judaísmo de Moisés. Ejemplos en los evangelios son la falta de los rituales higiénicos. Los dirigentes religiosos practicaban el lavado de manos hasta los codos y enjuagar tazas y platos antes de comer. Marcos capítulo 7 versículos 1 al 23 y Mateo capítulo 15 versículos 1 al 20. Jesús también fue cuestionado por comer con los publicanos. Marcos 2:15. Y cosechar durante el sabbat, el día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 23, capítulo 3, versículo 6 y Mateo 12, 22 al 24. Por sus milagros también fue criticado, en especial los que hizo en el día sabbat. Dice la palabra del Señor que le fueron traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. También lo criticaron por relacionarse con todo tipo de personas. Lucas capítulo 7, versículo 39. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. El fariseo Simón se había convertido supuestamente y había invitado a Jesús a comer. Y cuando una mujer pecadora, de acuerdo a la tradición de esa época, llegó y se tiró a los pies de Jesús y comenzó a besarle, a enjugarle los pies con las lágrimas y a secarlos con el cabello. Y este fariseo dijo: si él fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca, que es una mujer pecadora. Pero también Jesús recibió crítica de sus discípulos. Recibió crítica por aceptar una ofrenda muy generosa. Juan capítulo 12, versículo 5. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Pero también fue criticado por dormir, fue criticado por sus discípulos por dormir en momentos de crisis.
Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ¿cómo se te ocurre estar durmiendo y viendo que nosotros estamos en peligro? Uno de los principios, queridos amigos, a tener en cuenta para vivir mejor es que aprendamos a enfrentar y a manejar la crítica y es que ésta no nos controle a nosotros. El doctor William J. Diem dijo: aprender a encarar la crítica es un arte que hay que dominar para sobrevivir. Y no menos arte es corregir y relacionarnos con nuestros semejantes sin criticar. Vuelvo a recordarles la frase: aprender a encarar la crítica es un arte que hay que dominar para sobrevivir. Y no menos arte es corregir y relacionarnos con nuestros semejantes sin criticar. Con toda sinceridad, queridos hermanos y amigos, tengo que decir que no siempre he dominado todas las reacciones negativas hacia las críticas que he recibido, ni me he controlado en el momento de hacerlo hacia los demás, muchas veces argumentando que es una crítica constructiva. Es interesante que la crítica que hacemos es constructiva, pero la que nos hacen a nosotros siempre decimos que es malintencionada o dañina. Criticar, queridos hermanos y amigos, no da resultado. Dale Carnegie escribió en un libro titulado ¿Cómo ganar amigos e influir a las personas? Tiene un capítulo en este libro que tituló No critique, condene o se queje, argumentando en ese capítulo que esa es nuestra forma de obrar para con los demás. Podríamos decir que es nuestro deporte favorito: criticar, condenar y quejarnos. Dice el señor Dale: la crítica hiere, rebaja a la otra persona, la deprime, la hace pelear y destruye las relaciones. Con razón Jesús nos advirtió en Lucas capítulo 6, versículo 37. No juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aparte de criticar que la crítica no da resultados, hablemos acerca de la crítica como arte y como ciencia, que no es la que nosotros practicamos. La crítica como arte o ciencia es este tipo de crítica que se hacen juicios cuidadosos sobre los méritos o defectos de los libros, de la música, de obras teatrales, del cine o de diferentes formas literarias o artísticas. Incluye igualmente aprobación o desaprobación, esa que hace un profesor al trabajo de sus alumnos. Entonces podríamos hablar aquí de eso, con la crítica como arte o como ciencia. Pero hablemos acerca de la crítica que causa sufrimiento, que es la que estamos expresando acá en esta reflexión. Esa crítica que causa sufrimiento ha destrozado matrimonios, destruido niños, desanimado y frustrado a muchas personas, incluso obstaculizando grandes proyectos. Un claro ejemplo lo encontramos en la Biblia. Los israelitas, cuando estaban atravesando el desierto, iban camino hacia la tierra prometida. Pero en el camino hacia la tierra prometida se quejaban, reprochaban a sus líderes, tenían una actitud detractora. Y esto, mis queridos hermanos, le causó a Dios mucho dolor y casi llevó el éxodo al fracaso. Si usted mira Éxodo capítulo 32, versículos 9 al 10,
la Escritura nos dice, el Señor Jehová nuestro Dios continuó diciendo, me estoy dando cuenta de que este pueblo es muy testarudo. Le dijo Dios a Moisés, déjame pues que descargue mi ira contra ellos y los aniquile, y tú serás el que dé origen a una gran nación. Por eso les estoy diciendo que la crítica llega incluso a obstaculizar los proyectos, y uno de esos proyectos era entrar a la tierra prometida en el Éxodo y casi va al fracaso. ¿Por qué? Porque Dios casi destruye a la nación. Le dijo a Moisés incluso que la iba a destruir y Moisés intercedió por ellos. La verdad, queridos hermanos y amigos, es que hemos caído en el hábito de criticar sin caer en cuenta de lo destructivas que pueden ser esas palabras ásperas. Entonces, queridos, estamos hablando de la palabra crítica como reparos o juicios, reproches, acusaciones, desaprobación, reprobación o censura, que incluso lamentablemente se da en el seno de nuestra familia. Este tipo de crítica ve la falta y de manera sarcástica, agria o dura la hace notar a la otra persona. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se llama a Satanás el que acusaba. Dice la Escritura, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿El qué? El que los acusaba de día y de noche. Satanás se le llama el acusador. Las acusaciones y las críticas son armas principales de Satanás. Job capítulo 1 versículo 6, donde Satanás ante Dios critica a Job, de que Job le sirve es porque Dios le bendice. En Génesis capítulo 3, Satanás comenzó su diálogo con Adán y Eva criticando a Dios. Con que Dios les ha dicho que no hagan tal cosa, que no coman de esto. Cada vez que usted y yo nos valemos de las armas de Satanás, que usa para pelear y destruir, como la crítica, estamos corriendo el peligro de ponernos de su lado. ¿Qué podemos hacer entonces? Sería una pregunta que usted se puede hacer. Primero, procure siempre alentar, no destruir. Aliente. Alentar es una herramienta, criticar es un arma que debe usar con mucho cuidado y cuando no queda otra alternativa. Número 2. Recuerde que la crítica es una verdad a medias que enfatiza lo malo. Crea un ambiente negativo y destruye el amor que une la familia, la iglesia y la comunidad. Alguien dijo, si no tienes nada bueno que decir de otra persona, no digas nada. En tercer lugar, sigue el ejemplo de Jesús. Mateo capítulo 27, versículos 13 al 14. Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican de ti? Y Jesús no respondió ni una palabra. De modo que el procurador Pilatos se maravillaba mucho. Vas a encontrar algunas personas que son permanentemente criticonas. Y la única respuesta correcta es no responderles, es ignorar sus críticas. Número 4, no esté a la defensiva ni se enoje. No le permito que me diga eso. Usted realmente me incomoda. No esté a la defensiva ni se enoje. Y número 5, ore. Que el Señor le ayude a corregir las causas por las cuales usted es criticado y también ore por sus críticos. En una conferencia de prensa, Billy Graham, un gran evangelista, predicador, bautista, él fue criticado en esa conferencia de prensa. Y él se levantó y oró. Oh Señor, por favor, ayúdanos a no ser
jamás culpables de lo que nuestros críticos dicen de nosotros. ¿Qué te parece? Cuando está siendo criticado, ora y dice, ayúdanos a no ser jamás culpables de lo que nuestros críticos dicen de nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 11, dice la palabra del Señor en boca de Jesús: bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Que seremos felices cuando los demás nos critiquen, nos persigan, nos injurien y digan contra nosotros cualquier cosa, pero con mentira. Esa es nuestra actitud. Debemos vivir de tal manera que honremos y agrademos a Dios, que nuestros críticos no tengan de dónde pegarse y que si critican, eso sea sin fundamento, como en el caso de Jesús. No estamos exentos de la crítica. Si haces, te van a criticar por hacer. Si no haces, te van a criticar por no hacer. Por lo tanto, es preferible que te critiquen por hacer y no simplemente por no hacer nada. La recomendación de la palabra del Señor es que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Efesios capítulo 4, versículos 29 de la palabra del Señor. Oremos a nuestro Padre que nos ayude a manejar la crítica de manera apropiada y refrene nuestra boca de hacerlo contra los demás y causarles daño. Padre, te damos muchas gracias por la palabra tuya y permitirnos reflexionar en esta hora sobre la crítica que daña, que destruye. Permite, oh Dios, que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para gloria de tu nombre. Por lo tanto, Señor, siempre ayúdanos a tener dominio propio, control de nosotros mismos, el control de nuestra lengua en el momento de hablar de algo que alguien está haciendo, de criticarlo. Y que si tenemos que decir algo, vayamos directamente a la persona, pero con el ánimo siempre de edificarle, de ayudarle a salir adelante, y siempre reconociendo que en nuestro ojo hay una viga antes de intentar sacar la paja del otro. Y Señor, enséñanos también a tratar a nuestros hijos, a nuestra esposa, ellas a sus esposos, de una manera apropiada, sin que haya en nosotros palabras de crítica que dañan, sino que también reconozcamos los valores que ellos tienen. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos, queridos hermanos, que Él les bendiga y les guarde y les siga dando bendición día tras día. No olvides, cuídate, quédate en casa, lávate las manos periódicamente, toma agüita para que siempre esté tu garganta fresca. Bendiciones para todos.